profesores que me han precedido han vertido una cantidad de temas que yo de algún modo pensaba también desarrollarlo. Voy a intentar no repetir y en algunos de esos temas vertir mi propia opinión, que evidentemente tiene algunos aspectos en discordancia con algunos conceptos que se han vertido. Antes de entrar a describir brevemente las políticas implementadas a partir del 10 de diciembre del 2015, yo quería referirme a lo que continuamente estamos escuchando por los medios periodísticos, por funcionarios nacionales e insistentemente, entre otras cosas, creo yo, dos conceptos que se repiten permanentemente y que son un poco diría yo, la explicación o el trasfondo de las medidas que se vienen implementando a partir de diciembre. Estamos escuchando de que Argentina debe volver al mundo, o dicho de otra forma, pero que quiere decir lo mismo, que Argentina estaba fuera del mundo. Digo estaba fuera porque esto se planteaba previamente al arreglo con los holdouts, insistentemente y en muchos discursos de los funcionarios. Y el otro eje que respalda todas las medidas adoptadas es de que la situación económica de Argentina es realmente gravísima, producto de la herencia recibida de la administración anterior. Yo, sin hacer comentarios, quiero recordar que Argentina integra el grupo de los 20. Ustedes todos saben que 20 países representan el 86% del Producto Bruto Mundial, de la economía mundial. Y dentro de esos 20 estamos nosotros. De América hay 5, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México y Argentina. De Europa hay otros 6, hay 2 países que diríamos son bicontinentales, que sería el caso de Rusia y de Turquía, y los países netamente asiáticos, entre los cuales por supuesto están los 2 más grandes en cuanto a sus dimensiones y a su población, que es China e India. Y nosotros estamos dentro de ese selectísimo núcleo de países, porque el resto de los países, que son 187, solo representan digamos, el resto del Producto Bruto Mundial, que es el 14%. Yo creo que esto, yo no quiero hacer comentarios, pero quiero con este ejemplo decir que tan fuera del mundo no estábamos y nos incluyeron dentro de este grupo de países muy influyentes que inclusive, no digo que reemplazó, pero pasó a tener mayor importancia que el grupo de los 8. Junto con esto, ustedes saben que Argentina es el país de índice de mayor bienestar humano de América. Y a su vez que tenemos el indicador número 21 en lo referente a PBI en el mundo. Respecto al otro tema con el cual inicié de la actual o de la situación en que se recibió el país realmente con grandes problemas económicos, y en virtud de los cuales se van adoptando las políticas que la profesora ha descrito muy detalladamente y que yo voy a tratar solo de resumir, quiero recordar que desde las administraciones que provinieron de golpes cívicos militares del año 66, del 76, y de otra administración que, si bien surgió de elecciones, pero que creo que no valoramos suficientemente respecto a los efectos que tuvo en la economía argentina, que fue la administración
10 años y medio de Menem, de los últimos años del siglo pasado, siempre se planteaba de que el sector público debía reducir su participación en la economía y solo debía ocuparse de aquellas tareas que el sector privado no quería ni debía asumir. Todo ese largo proceso, que evidentemente no vamos a entrar a describir aquí, explota en el año 99, 2000, todos recordamos los 5 presidentes, asume Kirchner, con una situación, yo diría, de coyuntura política, de esas cosas que tiene la historia, esas particularidades que tiene la historia, y que con un número de votos muy bajo se transforma en el presidente de la República Argentina. Desde el 2003 al 2007, en ese quinquenio, la economía nacional creció una media del 8,9%. Segundo país en el orbe después de China en tasas de crecimiento. Recuerdan que decíamos Argentina está creciendo a tasas chinas. Allí vienen todas las distintas corrientes y opiniones, que era el viento a favor, el viento de cola, etcétera, etcétera. Pero lo que es indiscutible es que Argentina en ese periodo, en ese quinquenio, creció a una tasa promedio del 8,9%. Fenómeno que no había ocurrido en los 200 años de historia económica argentina, es decir, a ese nivel y en forma ininterrumpida. Desde el 2008 al 2015, la media ya pasa a ser el 3%. Respecto al casi 9%, evidentemente hay una diferencia bastante importante, pero que si nosotros lo tomamos aisladamente, creo que no hacemos una conclusión totalmente correcta. Hay que hacerlo inserto en el esquema internacional. A partir del 2008 explota la crisis internacional, que tuvo su origen, como todos sabemos, en Estados Unidos, con las hipotecas subprime, el millón de hipotecas otorgadas a titulares que no tenían posibilidad de levantarlas, se trasladan fundamentalmente a las economías europeas, y esa crisis internacional hasta el momento no ha sido solucionada. De tal modo de que hace unos pocos días, la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional publicó de que Estados Unidos, como máxima ambición, va a crecer el 1,9% en el año 2016, y que si lo hace a una tasa del 1,4% estarían satisfechos. Esto es uno de los rasgos que a nosotros nos indica cómo está la situación internacional. Y esto quiero hacer referencia porque no solo depende de las políticas que necesariamente debe instrumentar un país, una economía nacional, en las intenciones de elevar sus exportaciones con mayor valor agregado, etcétera, etcétera, sino que no podemos desconocer el entorno internacional. Ejemplo, para nosotros concreto y directo. Brasil en el 2015 tuvo una caída del 3,8%. Y se estima que este año va a tener una caída de su Producto Bruto del 3,5%. Y esto tiene una influencia directa hacia la economía argentina, y yo diría, lamentablemente, hacia la economía cordobesa. ¿Por qué? Porque nuestra relación con el socio brasilero es de gran importancia la industria automotriz. Y si nosotros vemos, Brasil en el 2014 producía 3.600.000 autos, además de repuestos, y en el 2015 bajaron exactamente a la mitad. Ergo, nosotros
recibimos el impacto directo de la disminución de esas importaciones por nuestra relación a través del esquema del Mercosur, que tenemos totalmente entrelazada con nuestro mayor cliente, por ejemplo, en el ramo automotriz. Todo esto a nosotros nos hace pensar de que una situación no favorable desde el punto de vista del comercio exterior, bueno, ¿cómo podemos, yo no diría reemplazar, pero tomar actitudes de política económica que aminoren esta situación internacional? Y entiendo que no es otra que seguir activando el mercado interno. El impulsar el mercado interno en un mundo de recesión es la única alternativa que tendríamos y que los consumidores son mayoritariamente los que integran ese mercado interno. Esto es lo que se vino haciendo, como lo describió Capello, hasta el 10 de diciembre del año pasado. ¿Qué se comienza o qué se comenzó a hacer a partir de esa fecha? Las medidas económicas que se adoptaron fueron, primero, modificar el tipo de cambio, que venía siendo adecuado, digamos, pausadamente, con un deslizamiento suave, porque no era el 1 a 1, se venía adecuando, vuelvo a decir, suavemente el tipo de cambio, y lo que se hace con la devaluación de llevarlo de 9.80 como estaba a casi 16 pesos, ahora por supuesto ha bajado, pero en el pico esto significó una devaluación del 72%. Nosotros estudiamos permanentemente que una devaluación tiene efectos concretos en la distribución del ingreso. Hay sectores económicos que ganan con una devaluación y hay sectores económicos que pierden en sus niveles de ingreso. A su vez, esto tuvo un impacto muy severo en la actividad industrial, porque el 80% de las empresas son medianas y pequeñas y en general no están ligadas a la exportación, y esto implicó un incremento directo en el precio de sus insumos. ¿Relacionado con qué? Con el incremento de tarifas de los servicios. Buenos Aires incrementó 7 veces el costo del kilowatt, 4 veces el del gas, así sucesivamente. Luego vienen los incrementos en los servicios de transporte público. Capello mencionó el tema de la nafta. Con el incremento del 1 de mayo es el 30% de incremento en el precio de la nafta, cuando el precio del petróleo está muy bajo en el mercado internacional. Y acá yo me atrevería a responder algo. ¿Por qué se hizo? Y porque beneficia directamente a las comercializadoras. Y no nos olvidemos que el ministro de Energía ha sido, hasta que asumió en la función pública, CEO de Shell. Yo diría que, sin entrar en suspicacias, pareciera que se hubiese adoptado medidas de tipo económico que benefician directamente a un sector económico. La otra medida es el de las retenciones, que se eliminan absolutamente. Uy, creo que me están coartando. Los que me antecedieron hablaron un poquito más. Bueno, voy a tratar de resumir. Las retenciones a las exportaciones, a todos
productos primarios a excepción de la soja, que solo significó, solo bajó un 5%. El tema de las tarifas y de la eliminación de todos los controles a las importaciones, que significa, por supuesto, una seria imposibilidad de competencia de una cantidad de ramas industriales en nuestro país, porque compiten con productos que provienen de países que están subvencionados esos productos que se importan. Todo esto, como ya se mencionó acá, ha producido una inflación inmediata, y yo diría que son medidas que sí se han tomado con un criterio de shock, y que los mismos medios oficiales aceptan que entre diciembre, enero y febrero han crecido un 12%. Marzo, según planteó el Fondo Monetario, ha asumido una inflación del 3,8%, y aunque oficialmente se planteó un 3,2%, y abril las consultoras privadas hablan de un casi 7% de inflación. Esto evidentemente estima o prevé una inflación anual de mayor a un 35%, aunque el gobierno habla o acepta un 25%, y Moody's sacó antes de ayer que la inflación en Argentina probablemente sea de un 30% en el año 2016, y algo que me inquieta muchísimo, que el mismo Moody's dice que el crecimiento de la economía va a ser negativo del 1,5% en el año 2016. De esto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, lo que decía la profesora, que acá es un proceso que no es inocuo, hay perdedores y hay ganadores. Los perdedores son, en general, los sectores de menores ingresos, y fundamentalmente los que tienen ingresos fijos y que se demora su adecuación a los procesos inflacionarios y el incremento de precios. Me hubiese gustado referirme al tema de la renegociación con los holdout, que esto, si bien fue aceptado por todas las bancadas de los diferentes partidos políticos, a pesar de que decían de que no se debía hacer una renegociación tan rápida, yo hoy pensaba, en una sesión del Congreso se aceptó arreglar con los holdouts en una sola jornada. Hoy se está discutiendo la ley de la doble indemnización para intentar parar la ola de desempleo, y se demora el despacho que viene de senadores, es decir, pareciera de que para algunas cosas hay rapidez y para otras no tanto. Las perspectivas de este tipo, a ver, me hubiese gustado más, a lo mejor, intensificar la exposición en una serie de datos que aquí tengo, pero en virtud de que es mucho más importante intercambiar con preguntas, lo cortaría acá. Simplemente no digo mi diagnóstico, pero mi presentimiento es que no vamos a tener un año 2016 auspicioso, y que va a ser de bastante sufrimiento para un 90% de la población.